Muy buen día, mi nombre es Israel Suárez y el día de hoy estamos en este canal, Crítica Global, donde vamos a hablar acerca del libro Geopolítica del sionismo global con su autor Javier Ortiz. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, Israel, ¿y tú? Muy bien, gracias. Gracias. Vamos a hablar sobre tu libro. Sin embargo, quiero saber primero sobre tu vida. ¿De dónde eres? ¿Qué estudiaste? ¿Por qué el libro? ¿A qué te dedicas? Actualmente soy licenciado en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Este libro lo escribo debido a que ya tengo un cierto bagaje de conocimiento en los temas internacionales de geopolítica y globalización. Y aparte de este libro, pues tengo un blog donde mensualmente voy escribiendo sobre justamente estos temas. Muy bien. Y háblanos un poquito sobre la portada del libro, porque está muy llamativa. Bueno, la portada del libro, ustedes la pueden visualizar, y supongo que la vas a poner aquí en la pantalla. Es varios personajes que podemos ahí observar. El primero de ellos es el actual presidente Donald Trump. Vemos a Benjamin Netanyahu también, que es el primer ministro de Israel. Vemos a Jared Kushner, que es el yerno de Donald Trump. Vemos también a George Soros, que es uno de los mega especuladores y sembradores del caos global del mundo. Y también tenemos a Ben Shalom Bernanke, que era el expresidente de la Reserva Federal. Y si tú puedes visualizar también, Donald Trump está con una carpeta donde ellos siempre hacen sus firmas sobre las órdenes ejecutivas. Y ves los dos imágenes, las dos fotografías. Una de ellas es Theodor Herzl, que es uno de los ideólogos del sionismo. Y el otro es Jacob Rothschild, que la familia Rothschild pues no es tan conocida, pero de lo poco que se sabe, de las familias más poderosas y ricas del mundo, y de las promotoras y financiadoras del sionismo. Bueno, entonces tu libro habla sobre el sionismo. Sí. Pero ¿cuál es su tema general? Mira, geopolítica, porque como sabemos, los que no saben, la opinión pública, la geopolítica es el estudio de las relaciones de poder en un territorio determinado. Y hablo del sionismo porque el sionismo en su esencia, en su base ideológica, es territorialista totalmente. Entonces, el sionismo desde un inicio formula ciertos postulados de espacio vital que son totalmente geopolíticos. Entonces, por eso que yo hablo de la geopolítica del sionismo, pero no nomás me centro en su espacio, que es actualmente en Medio Oriente, sino que a nivel mundial, porque tiene unos propósitos que ya van más allá de solamente un territorio. Entonces, por eso el nombre de la geopolítica del sionismo. Sí. ¿Y cuál es la intención principal del libro? Mira, el libro, a pesar de que no es original, porque sí hay otros autores que han escrito sobre esto, pero yo trato de hacer un resumen de muchos y trato de hacerlo un tanto ameno y a modo introductorio para las generaciones que tratan de adentrarse en estos temas. El propósito, aparte de eso, es dar a conocer los postulados principales del sionismo, hacer una crítica totalmente del sionismo, porque es una ideología que a mi punto de vista es muy dañina, no nada más para los problemas geopolíticos de Medio Oriente, sino también tiene repercusiones en otros países, como es el caso de México. Y es pues para dar a conocer a la opinión pública qué es realmente el sionismo, que no tiene nada que ver con una religión. El libro es totalmente análisis político, geopolítico, pero no aborda nada de temas de religiones ni de credos, no aborda ese tema, ni tampoco tiene que ver con un carácter antisemita, ni mucho menos relacionado con los protocolos de los sabios de Sion. De hecho, he recibido algunas críticas sobre la portada del libro, porque creen que es como que un cierto refrito de los protocolos de los sabios de Sion, pero realmente, en lo personal, bueno, es bien sabido que ese libro, aparte que es falso, sí hace una crítica al judaísmo y a los judíos, y el sionismo no tiene nada que ver con eso. Entonces es lo que yo trato de explicar y
y de exponer. Pero tu libro es 100% político. Totalmente, totalmente. Okay. Los que lo lean se van a dar cuenta. Muy bien, pero ya hemos hablado mucho del sionismo, sin embargo ahora quisiera que me dijeras a mí y a todo el público, sí, así en una sola pregunta, ¿qué es el sionismo? Mira, el sionismo no es, muchos lo tratan de establecer en el tiempo a partir de Theodor Herzl, que era un judío laico, entrecomillado, del siglo XVIII, no, perdón, del siglo XIX. Pero el sionismo es una ideología que todavía se remonta varios siglos atrás, pero que su propósito último es establecer un Estado-nación para los judíos o para los sionistas en Medio Oriente, pero que tiene alcances geopolíticos todavía un poco más globales, lo que yo puedo resumir el sionismo. Esa postura que tenía Theodor Herzl sobre la creación de un Estado se dio en el 48. Sí, que se dio totalmente. ¿Y cómo cambió el sionismo ahí? ¿Cómo cambió? Mira, lo que pasa es que el sionismo al final del día era un proyecto de una élite poderosa, rica, que requería establecer una zona estratégica en una región que es muy rica en petróleo, y que el Estado de Israel fue un pretexto que tuvieron que crear esas cúpulas, pero que a la póster, o bueno, ya en un contexto ya mundial, pues era de carácter económico y financiero al final de cuentas. Entonces, ¿quién apoyó a Theodor Herzl con esta...? Mira, al principio Theodor Herzl no tenía apoyo, pero conforme él iba proponiendo sus ideas, tuvo apoyo de la comunidad cristiana evangélica en Europa, y posteriormente tuvo apoyo de los Rothschild, la familia Rothschild, la que hemos mencionado. Ok, y catapultan su idea sobre la catapultan, y al final y posteriormente lo apoya y lo financia, aparte de los Rothschild, lo apoyan totalmente los Gran Bretaña, que en ese entonces era un imperio. ¿Y cómo entra aquí el tema del holocausto? El holocausto es un tema muy delicado. Sí. ¿Lo abordas en el libro? Lo abordo, pero de manera muy tangencial, porque no, el tema no es aquí si hubo holocausto o no hubo holocausto. Eso no repercute en nada si hay sionismo o no hay sionismo, o si el Estado de Israel debe existir o no. Eso no repercute en nada si hubo holocausto o no hubo. Pero el holocausto es un pretexto que al final del día usan el sionismo y los líderes sionistas como Benjamin Netanyahu para tratar de refugiarse en una religión y así fundamentar que ellos son las víctimas, y así, de esa manera, poder convencer a la opinión pública de que el Estado de Israel debe existir. Pero eso es independiente, o sea, México no requirió un holocausto para existir. Okay. Sino simplemente un propósito y unas fuerzas nacionales para poder establecerse. De igual manera, el Estado de Israel debe existir, pero considero yo, y lo explico en el libro, que están yendo a un grado de extremismo en el que no le están reconociendo los derechos a otro grupo racial, étnico y religioso, como lo son los palestinos. Los palestinos, ya hablaremos un poco después de los palestinos, sí. Pero tengo entendido que el sionismo quería poner a los israelíes, sí, en otros lugares. Hubo ciertas opciones antes de ubicarlos en Medio Oriente, donde fueran. Sí, mira, Theodor Herzl en su libro Der Judenstaat, que se llama El Estado Judío, él aborda que también pudiera ser posible, y también en las organizaciones sionistas y los congresos sionistas, que pudiera establecerse el Estado de Israel en Madagascar y también en la Patagonia, Argentina. Pero a la póster, pues vaya, establecen en el último congreso, el sexto, si mal no recuerdo, que debe ser en Palestina, porque pues es el único lugar en donde los hebreos o los judíos históricamente se encontraban. Muy bien. Y eso era el sionismo antes. Sí. Y ahorita, ¿cómo es el sionismo y cuáles son sus diferencias? Porque tengo entendido que hay sionismo financiero y sionismo político. Mira, el sionismo financiero, el libro yo lo abordo en cuatro capítulos. El primero
yo lo abordo en definición de ciertas definiciones preliminares. Hago una diferencia entre el sionismo, entre el judío, entre el hebreo, entre el semita y entre otras peculiaridades. El segundo capítulo yo hablo sobre los ideólogos del sionismo, o los que han puesto su granito de arena, por así decirlo, en la creación del sionismo como ideología y como proyecto político. Pero el último capítulo yo abordo sobre el sionismo financiero, que es el que tú mencionas. El sionismo financiero va más allá del sionismo político, porque el sionismo político, como su nombre lo indica, es totalmente una cuestión de relaciones de poder en Medio Oriente, establecer un estado político, territorio, nación, etc. Pero el sionismo financiero no lo inventé yo, lo inventó un analista mexicano que se llama Alfredo Jalife. Él lo aborda en sus libros, lo cito en el libro, y él habla de que el sionismo financiero es como que las cúpulas sionistas que se encuentran en los centros financieros más importantes del mundo, como lo es la City en Londres y lo es Wall Street en Estados Unidos, y a partir también de ciertos agentes económicos, como son George Soros, como son los grandes bancos y los grandes calificadoras de riesgo, de riesgo financiero. Todos ellos, curiosamente, son de origen, judío, entrecomillado, israelíes que trabajan en esos centros muy importantes, como lo es la Reserva Federal, como lo son los grandes bancos en Wall Street, y que ellos, de alguna manera, tienen un poderío económico tremendo, en los cuales apropian no nada más los recursos de los países, sino que tienen doblegados a los países a partir de las finanzas, que es las grandes debilidades que tienen los países del tercer mundo. O sea, en cada banca hay un israelí. En la gran mayoría, no todos. No todos, pero la gran mayoría, y los menciono en el libro, sí. Hay un israelí. Sí, y curiosamente en la Reserva Federal vemos a personajes como Benjamin Bernanke, Stanley Fischer, el anterior a Ben Bernanke, que era Alan Greenspan, y entre otros que podemos ver, y muchos trabajan en el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, y después se pasan a la Reserva Federal, salen de la Reserva Federal, trabajan en bancos privados. ¿Y BlackRock? BlackRock, por ejemplo, BlackRock, el Larry Fink, que es el director de BlackRock, él es israelí, estadounidense. Okay. Entonces, dicen, no, pues que ya son ideas ya más allá de lo tangible, de lo real, pero pues llama la atención de por qué están ahí ellos. Ahora, no digo que no puedan estar, la cuestión es de que por qué estando allá, intervienen en las decisiones de otros países en materia de políticas públicas, en materia económica y financiera. ¿Y cómo entra aquí la familia Rothschild? Mira, los Rothschild, esto no es secreto. Los Rothschild han sido una familia de mucho poder y de mucha riqueza en Europa principalmente. Nada más que ellos vienen de Alemania y posteriormente empiezan a tomar ciertos lugares y puestos en Inglaterra, en Francia, en Portugal, en ciertas zonas. Pero ellos, pues, eran de origen judío, entre comillas, también es bueno repetir. Y ellos se llaman Rothschild porque el padre Rothschild, el que se cambió el nombre, no se apellidaba Rothschild, se lo cambió, se apellidaba Mayer. No me acuerdo el apellido original. Pero se cambió el nombre Rothschild porque afuera de su despacho, como contador o algo así, no me acuerdo. Bueno, como centro de negocios, él tenía, ¿verdad? Y afuera de su despacho tenía un cartel que era un escudo rojo. Un escudo rojo. Que en alemán se dice Rothschild. Él se cambia el apellido y se pone Rothschild. Y todos sus hijos les empieza a delegar como ciertos cargos en su empresa, porque incluso ya él comienza a financiar gobiernos. El gobierno de Alemania, el gobierno de tal lado, el reino de tal lugar. Entonces él empieza ya a acumular mucha riqueza debido a que era más rentable prestarle a las familias ricas y a los reinos, a los gobiernos, que prestarle a privados.
Entonces, a partir de ahí ellos empiezan a tener mucho poder. Pasan los siglos y es cuando ellos ya intervienen en la financiación de zonas en las que se acrecentan judíos de diferentes partes del mundo y ellos la financian. Los Rothschild intervienen muy, muy abiertamente, y eso no lo digo yo, o sea, el mismo Jacob Rothschild en una entrevista, él hace este cuestionamiento, él dice, sí, efectivamente mi abuelo intervino en la creación del Estado de Israel, siendo él, pues, judío, ¿verdad? Ok, entonces después sí que el Estado fue fundado Sí, por totalmente, el sí. sionismo. Y abiertamente ellos lo confiesan, o sea, Ajá. así que no hay manera de que, no, que yo me lo inventé porque pues, está confesado. La confesión de partes, relevo de pruebas. Muy bien. Y sobre bueno, me decías hace un tiempo que el sionismo es como un pulpo. Bueno, el pulpo El pulpo sionista. Sí, porque ya vemos que el sionismo interviene en muchos gobiernos, como en el caso de México. Intervienen y son como varios tentáculos, ¿no? Que a partir de Israel, De Israel. unos tentáculos que se van acomodando en diferentes regiones del planeta. Ok, y hablando ya sobre ese pulpo del sionismo en otros países, ¿cómo va la relación del sionismo con el gobierno actual de Donald Trump? Mira, hay un capítulo, que es el tercer capítulo, después De tu libro. de mi libro, en que yo hablo sobre el destino manifiesto pro-israelí. Pro-israelí porque hay una relación muy importante, ideológica, entre el trumpismo, que es real, Uh-huh. de Donald Trump, y el sionismo. ¿Por qué? Porque el trumpismo en su esencia es nacionalista, supremacista, blanco. Y el sionismo es supremacismo, nacionalismo israelí. Y los colonizadores, o los primeros colonizadores de América del Norte, que es los Estados Unidos, los que llegaron ahí en el barco Mayflower eran puritanos, anglosajones. Uh-huh. Blancos. Blancos, sí. Entonces ellos tenían unas ideas un tanto supremacistas, teológicas incluso, en los que ellos veían a América como la nueva tierra prometida. Y ellos se veían como los nuevos hijos de Israel. Y el sionismo, pues rescata exactamente lo mismo, ¿no? O sea, como que ellos son el pueblo escogido, ellos son, Dios les dio la tierra, ellos tienen el poder de juzgar esas naciones, los palestinos, los árabes. Pero de una manera, los puritanos veían a los nativos americanos como los pueblos paganos que tenían que ellos juzgarlos, ¿no? Entonces, por eso que hay una similitud muy importante, como una imagen en espejo entre el trumpismo, ¿sí?, por llamarlo un nombre, que así le llaman, y el sionismo. Pero veo que se llevan muy bien. Sí, súper bien. O sea, Donald Trump y Benjamin Netanyahu se llevan muy bien. Sí, se llevan súper bien. De hecho, son, por ejemplo, el yerno de Donald Trump. Donald Trump. Es Jared Kushner. Sí. Él es judío ortodoxo, ultraortodoxo, así le llaman. Su hija Ivanka se convierte al judaísmo, y la empresa de Jared Kushner tiene negocios con Benjamin Netanyahu. Entonces, la relación es muy, muy íntima entre el sionismo y el trumpismo actual. ¿Y cuánto? Que siempre ha habido esa relación entre Estados Unidos y Israel. Nada más que como Barack Obama como que se rompió un poco, como que hubo ciertas rupturas. Pero cuando gana Donald Trump, pues Benjamin Netanyahu brincó, ¿verdad?, de felicidad, porque Donald Trump en su campaña, él abiertamente dijo que apoyaría al Estado de Israel. ¿Y como qué sionistas me puedes mencionar que viven en Estados Unidos y que están bien posicionados? Mira, sionistas puede haber tanto judíos como no judíos. Sí, claro. Hay muchas personas que no son judías, pero apoyan al sionismo. Abiertamente el sionismo, ¿verdad? Son muchos, pero en realidad en Wall Street están los principales. Por ejemplo, está el que metieron en la cárcel, el Bernard Madoff, que pues, era un financiero que defraudó a mucha gente con la pirámide de Ponzi, porque él decía que a partir de los ahorros de mucha gente podría darles un rendimiento, ¿verdad? Pues ahorros, ¿no? Es como tú pones en el banco tus ahorros y te dan un rendimiento anual. Nada más que él defraudó a la gente a través de una pirámide Ponzi. Que bueno, es un tema que pues no va a explicar, pero el punto es que lo defraudó. Él abiertamente apoyaba al Estado de Israel, hacía sus donaciones al Estado de Israel.
Y hablando de donaciones, sobre el dinero que Estados Unidos le da a Israel, Mira, son cantidades muy grandes. danos algunos ejemplos. Mira, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos anualmente le dan alrededor de 6 billones. Tanto el gobierno como las aportaciones privadas. Pero 6 billones alrededor de dólares llegan a las manos del Estado de Israel. Aparte le dan asesorías en materia de seguridad, les regalan aviones, casas. Recientemente el año pasado les dieron un portaaviones, les dan armas, les dan entrenamiento en la OTAN. Entonces estamos hablando de un apoyo incondicional muy, muy grande, con el cual Estados Unidos no tiene con ningún país, solamente con el Estado de Israel. Entonces llama la atención de por qué Estados Unidos tiene esa relación tan íntima con el Estado de Israel. Entonces están simplemente aliados 100%. Sí, aliados 100%. Incluso aún con Obama seguía habiendo ese apoyo, aun cuando no fuera expreso el apoyo del presidente Obama. Todos los presidentes anteriores siempre han tenido esa relación muy íntima. ¿O por qué? Principalmente, mira, eso lo aborda, yo lo menciono, pero lo tomo citado de un libro célebre de 2 autores de la Universidad de Harvard, que se llama El lobby israelí y la política exterior de los Estados Unidos. Él aborda en ese libro de forma muy detallada cómo hay grupos cabilderos que trabajan en la Casa Blanca y en el Congreso de los Estados Unidos, y cómo ellos apoyan, financian a los congresistas que llegan al Congreso de los Estados Unidos y al Senado, y cómo ellos al final del día votan a favor de ciertas políticas que benefician al Estado de Israel, así como su financiamiento. Entonces, en honor a la verdad, hay como que un apoyo, pero una presión también, una presión del Estado de Israel sobre el gobierno de Estados Unidos. Muy bien, y sobre lo que es el tema del sionismo, pero en México. Mira, el Estado de Israel tiene mucha incidencia en México, aunque muy pocos se percaten. Al final del día, el sionismo está en muchos lados. La gran mayoría de los países sí intervienen. Pero en México, de manera específica, tenemos que hay agentes o pseudo-periodistas o pseudo-intelectuales que abiertamente son financiados por George Soros. ¿Y quién es George Soros? Pues George Soros es el instrumento de la CIA que mueve los mercados financieros y que es un sembrador del caos global, porque aparte financia toda esta cuestión de la agenda de género, ¿no? Pero George Soros pues es un mega especulador y mueve las fichas en las finanzas de varios países. En México está más que en su casa. Castañeda Goodman, por ejemplo, es un gato de George Soros abiertamente. Krause, un agente íntimamente ligado a George Soros. Varios periodistas están ligados con George Soros. Que George Soros es que George Soros juega a 2 bandos. Por un lado apoya a la derecha y por otro lado apoya a la izquierda. Ah, caray. ¿Por qué? Porque pues él quiere que sean 2 grupos que se confronten, ¿no? Que sea un caos internamente en los países. Pero George Soros, pues es conocido que él es de origen judío, entrecomillado, ¿verdad? Ahorita explicamos por qué entrecomillado. De origen húngaro. Sionista. Sí, sionista, sí. Trabaja, tiene una fundación de financiamiento a estos grupos de presión en las políticas públicas de los países, y aparte tiene un centro financiero que se llama Quantum. Él ahí opera todas sus redes de mercado derivado, de acciones, entonces donde saca su mayor tajada, y a partir de eso lo direcciona a estos grupos vía su organismo no gubernamental. Pero él en México tiene una incidencia muy grande. Pero no nomás es George Soros, también por ejemplo Benjamin Netanyahu tiene el Estado de Israel, aparte, y Benjamin Netanyahu en cierta manera tiene una empresa que se encarga en el Estado de Israel se encarga del agua, que se llama Mekorot, y esa empresa tenía una relación muy íntima con el antiguo director de la Conagua,
que se llama David Corenfeld, además que lo corrieron porque era un amponazo, un corruptazo, ¿verdad? Que él se viajaba en helicópteros para ir de su casa a su campo de golf, o sea, helicópteros que eran de la Conagua, entonces... Pero la corrupción en México, pues ya sabemos cómo está, pero él llama la atención porque tiene una relación muy íntima con esta empresa israelí. De hecho, Corenfeld es judío, entrecomillado, israelí mexicano. Y Corenfeld, con esta empresa, quería la privatización del agua en México. Que se dio, ¿no? Hasta hace poco con Peña Nieto. Lo de Peña Nieto es una cuestión ejecutiva, pero no fue privatización como tal. Sí y no. Pero la ley Corenfeld, que era la de México, que ahorita se llama ley Pichardo, porque ya Corenfeld no está, ahora está otro ruco ahí. Pero es básicamente lo mismo. Bueno, peor todavía, porque la de Corenfeld era privatización del agua a 20 años. Y la privatización del agua Pichardo era de manera perpetua, a perpetuidad, así maneja la ley. Pero era la empresa Mecorot, una empresa pública, privatizando el agua en México. O sea, que alguien me la explique cómo una empresa estatal va a privatizar un bien público en otro país. Se la crea una empresa privada, ¿no? Que privatice, pero no una empresa estatal pública que privatice. Es totalmente paradójico y lógico. Pero el punto es de que la empresa Mecorot es la que se roba el agua de los palestinos y se quiere robar el agua, pero en México. En México. Entonces, eso pues no, eso la gente lo debe saber. Ok, muy bien. Y hablando de, bueno, que hablamos de Peña Nieto y este evento que hubo hace poco en junio sobre el agua. Sí. Ahora lo bueno que ya se va para atrás eso. Sí, bueno, es lo que iba a decir. Ahora el presidente electo, Andrés Manuel, dijo que iba a echar para atrás eso. Sí, pues él es nacionalista, ahora no le agradan esas privatizaciones. Pero ya que estamos hablando, igual que tocamos el tema de Andrés Manuel, ¿qué personas estaban detrás de los candidatos como Anaya, Meade, el Bronco? Mira, con Ricardo Anaya, el que lo asesoraba era Jorge Castañeda Guzmán. Jorge Castañeda Guzmán, porque es judío, entrecomillado, ¿verdad? De origen ruso, pues su mamá es rusa. Pues él ya te mencioné que él es gato de George Soros, o sea, Ricardo Anaya al final del día pues, está apoyado por George Soros. Pero José Antonio Meade, que es el que planchó la reforma energética, que la reforma energética al final del día, la ganadora de la reforma y de la privatización del petróleo, era BlackRock, que es uno de los máximos bancos. De inversiones a nivel mundial, cuyo dueño, pues ya mencionamos, se llama Larry Fink, que también es un israelí estadounidense, y él es el que está apoyando a José Antonio Meade. O sea, le convenía pues que llegara un personaje de las finanzas y de la cúpula económica en México, neoliberal, que llegara al poder y pues que continuara con las mismas reformas, ¿no? Con las mismas con esa misma continuidad de políticas públicas. Okay, ¿y Jared Kushner? Mira, pues Jared Kushner se supone que ¿verdad? Que es cuate, ¿no? De Luis Videgaray. Okay. Pero pues es una vacilada, porque pues de nada sirvió que fuera su cuate si Donald Trump nos maltrata. Al final del día, quien el verdadero secretario de Relaciones Exteriores es Jared Kushner, y Luis Videgaray pues es su gato. Y Peña, pues no, pues Peña no cuenta. Pobrecito, pues ya hasta da lástima, ¿verdad? Ahorita ya ni siquiera es presidente, ya presidente parece Andrés Manuel. Sí. Bueno, y sobre ya hablamos del tema de Mecorot, sí, con la relación con el sionismo y cómo se quieren apropiar del agua en México. Sí. Pero sobre el famoso muro que Donald Trump quiere poner, ¿qué consecuencias habría? ¿Quién está detrás? Mira, el muro, aparte de ser polémico, hay que decirlo abiertamente. El muro ya está construido, su tercera parte. Lo construyó Bill Clinton, y lo continuó George Bush, o sea, George Bush hijo. Y Donald Trump lo que quiere es terminarlo. Pero los que estaban interesados, o los que están interesados en terminar el muro, es una empresa israelí que se llama, bueno, dos. La primera es Magal Security Systems y la otra es ETAL, que es como un conglomerado de una empresa israelí que opera en Estados Unidos, pero al final del día es la misma, ¿no? Es israelí.
La que iba a construir el muro iba a contratar servicios de Cemex, que es una empresa de cementos en México, que es íntima de Enrique Krause. Enrique Krause es íntimo de George Soros, Cemex, y la parte una empresa que iba a construirla, la cuestión de la seguridad, que es Magal Security Systems, que israelí. Entonces, el sionismo está operando abiertamente en México, o sea, es algo que no se puede soslayar. Lo importante de aquí no es tanto el muro, sino el sistema de seguridad, que es donde se llama la gran tajada. ¿Por qué? Porque el Estado de Israel es experto en construcción de muros. Ya los vemos ahí en la franja de Gaza, en frontera con Palestina e Israel. Entonces, pues ellos saben muy bien cómo es el negocio de los muros. Y la empresa Magal Security System hizo el muro en Gaza. Sí. Y ahora quiere construir el muro aquí. Aquí en México. Por eso, el doctor Alfredo Jalife, yo lo respeto mucho, él habla abiertamente de la palestinización de los mexicanos, porque el sionismo es el trumpismo, y los mexicanos son los palestinos. O sea, entonces, ¿en qué lugar quedamos, verdad? No, quedamos como unos pobres llevados al ostracismo social. Y mismo Benjamín Netanyahu. Y en el apartheid aparte, porque es segregación racial. Pero mismo Benjamín Netanyahu le dijo a Donald Trump, para ti... Sí, lo dijo él hace unos años en Texas. Y aparte, recientemente, bueno, el año pasado lo dijo en un Twitter, Sí, pero... Yo apoyo abiertamente el muro de Trump porque yo lo hice en Israel. Pero podemos repetir la frase que dijo Netanyahu a Donald Trump. Bueno, él lo dijo de forma de que los mexicanos son para los estadounidenses lo que los palestinos son para los israelíes. Entonces, la palestinización de los mexicanos es real. Muy bien, y sobre lo que es entrecomillado que me dices, porque cuando me mencionas a George Soros, me dices, es judío entrecomillado, Castañeda Goodman es judío entrecomillado, el sionista es judío, no es judío. Sí, yo abordo ese tema en el primer capítulo de mi libro, en el que hago sobre las ciertas definiciones, ¿no? Sobre entre judío, entre israelí, entre israelita, entre hebreo, semita, ¿verdad? Son términos que pues, la gente no los conoce, entonces lleva a usarlos de manera muy despectiva, peyorativa y hasta asquerosa. Entonces yo digo judío entrecomillado porque se sabe abiertamente, esos son datos a nivel científico, de hecho yo no los conocía, llegué incluso a campos en los que nunca había abordado, que es en la genética. Si tú miras, por ejemplo, a un israelí, si tú vas, por ejemplo, a Estados Unidos y ves a un israelí estadounidense o vas al Estado de Israel y ves a los israelíes, la mayoría no tienen una fisionomía de Medio Oriente, una fisionomía totalmente distinta. ¿Por qué? Porque se sabe abiertamente que los israelíes actuales pues son házaros. Todos los házaros son como una tribu de origen turco-mongol, centroasiática, que se convierten o se mezclan de alguna manera con judíos y se convierten también a la religión judía en el siglo VIII. Entonces, el reino de Hazaria, pues vaya, su rey se convierte al judaísmo, siendo él no de etnia judía. Entonces, lo que muchos tratan de entablar a través de la genética, de la historia, cómo es que los judíos actuales en realidad no son judíos por raza, sino por religión. Entre comillas religión, porque hay muchos que son judío laico, pues sí, pero no es judío de etnia, entonces no es nada. Es o estadounidense, o húngaro, o alemán, o no sé, ¿verdad? Los Rothschild, pues son házaros, los Rothschild. Benjamín Netanyahu es házaro, él es de origen ruso. Entonces, ¿qué tiene que ver Benjamín Netanyahu, güero, no? Rubio, de piel blanca, con un árabe, ¿verdad? O incluso con los judíos mizrahi, que son los verdaderos semitas, los judíos mizrahi. Que los confunden con palestinos. Que los confunden con palestinos, pero ellos son los semitas. Tú ves su fisionomía es totalmente distinta, no tiene nada que ver con los házaros. ¿Cómo es la fisionomía semita? Pues como tú y yo, morenos, de cabello oscuro, ojos cafés, barbones incluso, no muy altos. Esos son semitas. Si tú ves
un misraji y un palestino o un árabe, pues son iguales. Son iguales. Lo único que los diferencia es su religión. ¿Y el házaro? Y el házaro, pues tú lo ves rubio, de ojos azules, blanco, alto. Pues no tiene nada que ver, ¿verdad? Con un semita original. Entonces cuando te dicen, es que eres antisemita, no puedes ser semita. Para empezar, yo no puedo ser antisemita. Porque nosotros mismos somos semitas. Porque yo, por ejemplo, yo practico una religión que es el cristianismo de raíces hebreas, ¿verdad? Ajá. Y estoy en un curso de hebreo. Uh-huh. Entonces, y pues si yo creo en Jesús de Nazaret, que es mi religión, siendo el judío, pues si soy antisemita, pues soy anti él. Entonces ya me dejo de creer en mi religión porque soy antisemita, entonces no puedo ser antisemita porque mi religión es semita. Entonces, pues es totalmente ilógico, ¿verdad? Esos temas. Lo que pasa es que aquí yo ataco el sionismo en su ideología política, o sea, no racialmente ni religiosamente. Si tú atacas al sionismo, eres antisionista. Sí. Pero no porque es una ideología apartheid racista. No porque ataques al sionismo vas a ser antisemita. No. Porque el házaro que es sionista sí. No es semita. No es. No es. De hecho, fíjate, eso es lo que me llama más la atención. Hay judíos que practican la religión, judíos, rabinos incluso. Sí. De hecho hay una organización internacional que se llama Neturei Karta, que son de rabinos. Están en contra del Estado de Israel. Uh-huh. Porque es que nuestra religión no dice que tenemos que crear un Estado judío. Nosotros, de manera escatológica y teológica, vemos que llega el Mesías y nos da el reino. Pero tú no tenemos por qué hacer nada. Nosotros tenemos que seguir practicando nuestra religión como siempre. Y no hay ningún problema con ellos. No tengo ningún problema con ellos, con que practiquen la religión. ¿En qué afecta? Pues en nada, ¿verdad? El problema del sionismo, bueno, ellos atacan el sionismo al Estado de Israel y los acusan de antisemitas. O de self-hating Jew, de judío que se odia a sí mismo. Ajá. Entonces, ¿cómo puede ser un judío antisemita al mismo tiempo? O sea, es de locos eso. Anti-él. O sea, es ilógico. Y no se puede odiar a sí mismo, o sea, no vaya, eso trastoca la lógica. O sea, hay que aclarar. Ellos atacan desde su perspectiva religiosa, yo lo ataco de la perspectiva política, que es totalmente antiderechos humanos, totalmente. Pero entonces hay que entender que sionismo no es judaísmo. No. Totalmente son dos cosas, conceptos distintos. Porque hasta donde tengo entendido, el sionista en su mayoría es ateo. Pues mira, David Ben Gurión era ateo. Theodor Herzl era ateo. Ellos, por ejemplo, no practicaban siquiera la religión judía. Decían eran judíos, pero no practicaban la religión judía y no eran judíos raciales, entonces no eran nada. Ben Gurión, no me acuerdo ni qué país era. Theodor Herzl era húngaro, pues era húngaro, que quería un estado judío siendo él no judío. Entonces, eso es lo paradójico a la hora de abordar esos temas, pero que yo los explico de manera muy, muy precisa. Digo, a nivel ideológico, a nivel religioso, a nivel científico, genético, y ya después a nivel político. Pero yo no ataco directamente al judaísmo, se me hace una religión. No comparto ciertas ideas del judaísmo, pero yo ataco al sionismo porque no es religión, porque es una ideología política racista que basa su racismo en un concepto totalmente absurdo de lo que es judío, y en la práctica pues es totalmente racista y apartheid, y tiene a un pueblo sumido en un holocausto prácticamente. En la miseria. En la miseria, totalmente. Los palestinos no tienen agua, no tienen luz, no tienen derechos en el Estado de Israel, o sea, los maltratan cada vez que van a la escuela. Se viven la vida de manera muy, muy difícil, ¿verdad? Cada vez que tienen que cruzar el dichoso muro de la ignominia. Sin embargo, el sionismo se ha escudado en el judaísmo. Sí, totalmente, pero tenemos ya incluso organizaciones judías fuera de Israel, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Europa, que atacan directamente al sionismo. Es que ustedes no nos representan. Nosotros estamos con el pueblo palestino y queremos que el pueblo palestino tenga su patria. Yo en lo personal creo que el Estado de Israel debe existir, pero que también el pueblo palestino debe existir, y es un tema que yo trato de resolver en el último capítulo del libro. Muy bien, entonces pues
Dinos dónde conseguir tu libro. Mira, el libro ya está en Amazon, lo pueden comprar ahí en formato digital y pues les voy a dejar la liga para que lo puedan comprar aquí en este video. Tu Facebook, tu Twitter. Mira, en Twitter me pueden seguir, es Javier con X, Javier-Ortiz07, supongo que aquí lo van a dejar. Sí. Me pueden seguir ahí en Twitter, a veces comento cosas de estos temas. Y también mi blog, en mi página de Facebook, que se llama Crítica Global, con mi nombre, sí, Javier Ortiz Pérez. Pues muy bien, estimados amigos, como vemos, este libro está muy interesante. Ya nos comentó aquí Javier que la intención es hacer un resumen de todo lo que implica el sionismo, su historia, cómo se desarrolla, qué intervenciones han tenido en otros países y cuál es la finalidad, cuál sería la finalidad del sionismo. El caos. El caos. El caos. El caos. Muy bien. Pues de mi parte sería todo. ¿Quieres dar algún saludo? Bueno, pues es que se suscriban al canal. Voy a tratar de subir videos de manera un poco más regular y que pues me visiten ahí en mi página y subo también artículos y que me sigan en Twitter. Muy bien. Un saludo a todos. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Hasta luego. Ahí Gracias estamos. por la entrevista. Hasta luego.